En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre e Internacional, la Iglesia Episcopal Libre. Somos la provincia de Centroamérica de la Iglesia Episcopal Libre. Nuestro querido obispo es Monseñor Randall Antonio Murillo Barrios y el arzobispo es Raúl Eugenio Toro Jr. En esta noche vamos a contar una historia que no está propiamente en la Biblia, sino en un librito de esas mismas épocas que ha sido traducido y adaptado desde luego el, el espejo de los mártires. Y esto es para especialmente aquellos predicadores que quieren apropiarse de los diezmos y vivir vidas fastuosas, no cristianas, no como los primeros cristianos. A esos a los que felicitó Donald Trump porque le pasan millones y millones de dólares. Claro, para que no les pasen leyes poniéndole impuestos a esas entradas y para que cobren impuestos sobre edificios muy valiosos. Mientras que a una viuda que su pensión no le alcanza, pero ni para comer, le cobran impuestos sobre su casita, que es lo único que le quedó de un matrimonio después de 40 años de trabajar y ha muerto su esposo. Y el mundo del el capitalismo salvaje es así. En Palestina, eh, el sionismo ateo, descendientes de la tribu Ashkenazi, que no era de las tribus originales, no, eso no forma parte de las 12 tribus, no. Junto con los psicópatas que venden armas, emplazados en los Estados Unidos de Norteamérica, han tirado bombas y han convertido a Palestina en el mayor cementerio de niños y de civiles que hay en todo el planeta. Y todo el planeta, todos los países, con excepción de un estado que se llama Israel, pero que no tiene que ver con el Israel de la Biblia, de la ética judía. No, solo que se apropiaron de de esos símbolos y de esos nombres. Esta historia, una historia más o menos breve, vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible para no, no hacer perder tiempo. Son las 6:28, 25, 28 minutos.
Entonces, vamos a tratar de mostrar cómo es que vivían y morían los eh, los primeros cristianos. Eso era una cosa terrible. Y cómo murieron los primeros apóstoles. Hay hay muchos nuevos de estos que no son cristianos en realidad, son neopentecostales. Los neopentecostales no son propiamente cristianos. Ellos mencionan allá de vez en cuando alguna frase que dijo Jesús descontextualizada, pero se basan más en el Deuteronomio y en el Levítico y procuran justificar con la Biblia, causar dolor al ser humano. Y la Biblia no es para eso. Jesucristo amó para entender qué decía la Biblia o qué dice. Estos otros es al revés. Primero intentan ver qué es lo que dice la Biblia para luego castigar a la humanidad. Este martirio es de un señor que se llamó Policarpo de Esmirna. Estuvo mucho tiempo en el ágora de Esmirna, en la ciudad de Policarpo. Policarpo era ministro de Esmirna. Leemos en el Apocalipsis que el Señor ordenó a su siervo Juan que escribiera unas cuantas cosas al ángel de la iglesia de Esmirna para amonestar al líder y a los miembros diciendo, primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2 versículos del 8 al 10. Estas palabras del Señor indican que los creyentes y su líder sufrían tribulación y pobreza y que les esperaban aún más sufrimientos. Por eso les exhortó a la fealdad. Luego recibirán la corona de la vida. En cuanto al líder de esa iglesia, la mayoría de los escritores antiguos dio su nombre como Policarpo. Se dice que era un discípulo del apóstol Juan, puesto que había escuchado al mismo predicar la palabra de Dios y se juntaba con los discípulos que habían conocido al Señor Jesucristo. Vean, esto ha ocurrido muy cerca de la muerte
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Repito, no es la Biblia, es un libro que usa la iglesia menonita y que recoge relatos de gentes como esta, que han logrado hablar con gente que vio, que fue testigo ocular, que oyeron a Jesús hablar. Habían conocido al Señor Jesucristo personalmente en su trato diario. De igual modo se dice que Juan mismo lo había nombrado a Policarpo obispo de la iglesia de Esmirna. Después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir persecución. Está escrito que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente fue vencido por el sueño mientras oraba. En ese sueño tuvo una visión en la cual vio la almohada en la que se reclinaba, encenderse de repente y consumirse. Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio de fuego a causa de Jesucristo. Vaya, no se parece, ¿verdad?, a lo que nos predican algunos de estos señores que tienen trajes que valen más de $1,000 y que viajan en jets privados y que exigen el diezmo. El diezmo no existe ya en el Nuevo Testamento, eso era del Antiguo Testamento, era en granos y en productos. Cuando llegaron cerca los que le iban a encarcelar, los amigos de Policarpo trataron la manera de esconderle en otro pueblo. Sin embargo, sus perseguidores le descubrieron allí con la ayuda de 2 jóvenes a quienes hubieron azotado para que dijesen dónde se encontraba Policarpo. Fácilmente hubiera podido escapar del cuarto en que estaba encerrado para huir a otra casa cercana, pero no quiso hacerlo, diciendo: sea hecha la voluntad de Dios. Sí, parecido a los predicadores actuales que en el jet van tomando whisky de las mejores calidades. Nada que ver, ¿verdad? Bajó la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores y los saludó tan amablemente que algunos, quienes no le habían conocido antes, dijeron con pena, con vergüenza: ¿por qué hicimos tanto alboroto para aprender a este anciano tan manso? Inmediatamente Policarpo mandó que los de la casa preparasen una comida para sus opresores y les rogó a estos que comiesen bien, implorándoles que le otorgasen una hora de soledad para orar mientras ellos comían. Esto le fue concedido. Durante esa oración revisó su vida entera y luego encomendó la congregación en las manos de Dios y su Salvador. Al terminar la oración, le montaron en un asno y llevaron a la ciudad. Fue el domingo, el día de la gran fiesta.
Nicetes y su hijo Herodes, llamado el príncipe de paz, fueron al encuentro de los alguaciles y Policarpo. Hicieron desmontar a Policarpo y le acomodaron en su carro de caballos. Así pensaron persuadirlo que negase a Cristo diciendo: ¿qué te cuesta solamente decir Señor Emperador y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvar la vida? Policarpo no les contestaba nada, puesto que iba insistiendo. Al fin les dijo: nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Al caer, el anciano se lastimó gravemente una pierna, pero levantándose él mismo, se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando al lugar de su muerte, sin ninguna queja en cuanto a la pierna lastimada. Tengo entendido que hay algunos predicadores que han estado hospitalizados con tratamiento por adicciones. Actualmente, no en esa época. Son dos épocas de las que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la época de Policarpo y estamos hablando del año 2000 y resto. Luego de entrar el anfiteatro donde le iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente no la escuchó. Pero este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los demás que sí la escucharon. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador Policarpo, quien contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno, mi Señor. ¿Cómo puedo negar a mi Rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y demás me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó a echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaba firme en su testimonio. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Ese tono
maligno y ese pensamiento malvado era lo que caracterizaba a este gobernador. Policarpo contestó sin temor ninguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtieran del mal al bien. Y tenía razón, eso era mejor. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe. Y las fieras, ¿no les tienes miedo? Te vamos a quemar. Otra amenaza para provocar miedo, terror, como las bombas que tiran en Palestina, o como Hitler en el Holocausto judío de los años 1939 y que vino terminando en el 45, que terminó la Guerra Segunda Mundial. Una vez más Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora, luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Muy diferente a como predican algunos ahora, que si usted cree en Cristo, entonces se va a hacer millonario. El que se hace millonario es el pastor. Manden a trabajar a ese montón de gente que está aprovechándose de ustedes. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, demandó su muerte y Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente juntaron un montón de leña y viruta. Cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse la ropa y los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos le alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera. Mas Policarpo les dijo: dejen, el que me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran las manos y los pies. Entonces acordaron no clavarle a la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga, preparando de esta manera para el sacrificio y puesto sobre la leña como un cordero en holocausto. Empezó a orar a Dios diciendo: oh Padre,
del bendito Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa de sufrimiento que bebió Jesucristo para sufrir junto con Él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible. Me preparaste para este día y me avisaste de antemano. Ya lo has cumplido. Por esto te agradezco y te alabo, sobre todo hombre, y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria para siempre. Amén. Dicho el amén, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la cual habían puesto a Policarpo. Mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con la espada, el cual fue hecho inmediatamente. La sangre que por el calor del fuego o por otra razón salió copiosamente de la herida y casi extinguió el fuego. Así, por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos hacia el año 168 después de Cristo. Está tomado esto de una traducción y adaptación del libro El espejo de los mártires. Pero quería contarles cómo era, cómo era realmente que vivieron los primeros cristianos. No es, como dicen algunos ahí, con una falsa teología, la herejía de la prosperidad. No, murieron martirizados, pero al final alcanzaron la corona, alcanzaron el premio que Dios
les tenía preparado desde el principio. Y que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos ustedes y les lleve a la salvación. Y me permita a mí, humilde siervo del Señor, participar con ustedes de la gloria de ser hermano de Jesucristo y si hermano heredero de las promesas de Cristo. Amén.